Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en información clave de Medline Plus, que como saben es una fuente muy fiable del gobierno de Estados Unidos, y nos vamos a centrar en dos temas importantes de salud pulmonar. Primero, cómo es la vida después de una alta hospitalaria por enfermedad pulmonar intersticial, la EPI. Y segundo, vamos a entender un poco mejor qué es la sarcoidosis, que es una afección que a veces está relacionada. Los documentos que vamos a ver hoy pues buscan dar pautas claras, ¿no? Útiles para la gente que se recupera en casa, para sus familias y bueno, también para comprender mejor la sarcoidosis. Nuestro objetivo es sacar lo esencial, consejos prácticos para esa recuperación, cómo manejar la actividad física, la nutrición y entender un poquito mejor estas enfermedades. Vamos a ello. Empecemos por situarnos un poco. Pi. De forma sencilla, ¿qué es esto? Pues es un grupo de enfermedades que lo que hacen es causar cicatrización en los pulmones. Y claro, eso dificulta que entre suficiente oxígeno. El paso por el hospital pues pudo incluir oxígeno, quizá empezar nuevos medicamentos. Y aquí es donde es interesante conectar esto que comentas con la sarcoidosis. A ver, la sarcoidosis es una enfermedad un poco peculiar, ¿no? El sistema inmunitario, digamos, se descontrola y forma como unos pequeños bultitos, unos cúmulos de células inflamatorias. Se llaman granulomas. Pueden salir en casi cualquier órgano, pero la verdad es que son muy frecuentes en los pulmones y también en los ganglios linfáticos del pecho. ¿Qué pasa a la larga? Pues que estos granulomas pueden acabar causando cicatrices permanentes en el pulmón. O sea, un proceso parecido al de otras EPI. Lo curioso, y esto es importante, es que la causa exacta no se conoce, no se sabe seguro. Se piensa que puede ser una reacción, digamos, exagerada del sistema inmunitario a ciertas cosas, ¿no? A infecciones o a sustancias del ambiente, pues como algunos insecticidas o mohos, y parece que hay una base, una predisposición genética también. Entiendo, o sea, una reacción del sistema inmune que no funciona bien como posible causa. ¿Y hay personas que tengan más riesgo de desarrollarla? Sí, sí. Los datos de Medline Plus apuntan a algunos factores de riesgo. A ver, afecta más a personas mayores de 55 años, aunque bueno, puede aparecer a cualquier edad, ¿eh? También se ve más en quienes están expuestos, ya sea por trabajo o en casa, a ciertos productos químicos o a mohos. Tener familiares cercanos con sarcoidosis también sube el riesgo, lo que apoya esa idea del componente genético que decíamos. Luego, ciertos medicamentos, como algunos para el VIH o los anticuerpos monoclonales, parece que se han asociado. Y bueno, también se observa con más frecuencia en personas de ascendencia africana o escandinava, y un poquito más en mujeres que en hombres. Hablemos de los síntomas. Mencionabas que la sarcoidosis puede afectar a muchos órganos distintos. ¿Cómo se manifiesta? Porque a veces puede ser como silenciosa, ¿no? Que no dé muchos síntomas. Exacto, eso es. Puede que no dé síntomas claros, o que solo cause un malestar general, que claro, es fácil pensar que es por otra cosa. Los síntomas generales más comunes, pues, una fatiga, un cansancio que no se va ni descansando, pérdida de peso sin querer, ganglios inflamados, ya sabes, en el cuello, axilas, ingles. A veces puede dar depresión, incluso fiebre o sudores por la noche. Y si afecta a los pulmones, que es lo más habitual, pues puede dar una tos seca, persistente, dificultad para respirar, sobre todo al moverse, sibilancias como pitidos al respirar o dolor en el pecho. Síntomas que, claro, se parecen mucho a los de otras enfermedades pulmonares intersticiales. Vale, entonces el cuadro pulmonar puede ser muy parecido, pero si afecta a otros órganos, ¿qué otras señales podrían indicar que es sarcoidosis? Ahí está la clave de por qué a veces se le llama la gran imitadora, ¿sabes? Porque puede dar síntomas muy variados. Puede afectar al hígado o al vaso, haciendo que se hinchen, que aumenten de tamaño. Puede causar ictericia, eso que la piel y los ojos se ponen amarillos. A nivel neurológico, puede dar desde dolores de cabeza o mareos hasta problemas de visión, parálisis facial, incluso convulsiones o esa sensación de hormigueo en brazos o piernas. El corazón también puede verse afectado, causando palpitaciones o latidos irregulares, lo que llamamos arritmias. En las articulaciones puede dar dolor e hinchazón. Y en la piel, bueno, en la piel son típicos algunos sarpullidos o unos bultos rojizos y dolorosos, sobre todo en las piernas, que se llaman eritema nudoso. Eritema nudoso, has mencionado eso. ¿Es parte de algún cuadro más específico? Sí, exacto. A veces la sarcoidosis empieza de forma muy aguda con lo que se llama el síndrome de Lofgren. Este síndrome combina esos nódulos en las piernas, el eritema nudoso que decíamos, con ganglios inflamados en el pecho que se ven en la radiografía, problemas en los ojos como la uveitis.
que es una inflamación dentro del ojo, y también dolor en las articulaciones y fiebre. Aunque suene muy aparatoso, la verdad es que este síndrome suele tener buen pronóstico y muchas veces desaparece solo en 1 o 2 años. Entendido. Claro, con tantísimos síntomas posibles, me imagino que diagnosticarla no debe ser nada fácil. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Pues sí, es un desafío, ¿eh? No hay una única prueba que diga, esto es sarcoidosis. Requiere, digamos, juntar varias piezas del puzzle. Primero, una historia clínica muy detallada. ¿Qué síntomas hay, desde cuándo, el estilo de vida, si ha habido exposición a algo en el ambiente, los antecedentes familiares? Todo cuenta. Después, un examen físico a fondo, palpar bien los ganglios, buscar si el hígado o el vaso están grandes, escuchar con atención los pulmones, revisar la piel, los ojos. Y luego, las pruebas complementarias. Casi siempre se pide una radiografía de tórax, que es fundamental para ver los pulmones y los ganglios del pecho. Muy a menudo hace falta una biopsia, o sea, coger una muestra pequeñita de tejido, de la piel, de un ganglio, del pulmón, de donde se sospeche, para buscar en el microscopio esos granulomas que son característicos. Los análisis de sangre también ayudan. Pueden mostrar si hay alteraciones en el calcio, en algunas enzimas o en el recuento de las células de la sangre. Y sirven también para ver cómo funcionan los riñones y el hígado. Y a veces pues se necesitan pruebas de imagen más detalladas como una tomografía computarizada, un TAC. Queda claro que es un proceso de diagnóstico complejo, sí. Volvamos ahora a la persona que ha estado en el hospital por una EPI, ya sea sarcoidosis u otra causa, y que ya está en casa. ¿Qué recomendaciones prácticas dan estas fuentes, las de Medline Plus, para manejar el día a día? Pues el mensaje principal es que la recuperación activa y el autocuidado son fundamentales. Lo primerísimo es seguir al pie de la letra las indicaciones personalizadas que dé el equipo médico al dar el alta. Hablemos de la actividad física. Es vital moverse. Eso lo dicen siempre, pero ¿cómo hacerlo de forma segura cuando hay un problema pulmonar? Con prudencia y sobre todo con progresión. Se suele recomendar empezar con paseos cortos, muy cortos al principio, y luego ir aumentando la distancia poco a poco. Siempre hay que consultar cuánto es lo adecuado para empezar, ¿eh? No empezar a lo loco. Un consejo práctico que da la fuente es intentar no hablar mientras se camina. Parece una tontería, pero ayuda a no forzar la respiración. La bicicleta estática también puede ser una buena opción, pero igual, preguntando por la duración y la intensidad correctas. Y algo que me parece muy interesante que resaltan las fuentes es la importancia de fortalecer los músculos, incluso estando sentado. Sugieren usar pesas pequeñas de estas de mano o bandas elásticas para ejercitar los brazos y los hombros, o ejercicios tan simples como levantarse y sentarse de una silla varias veces seguidas, o extender y bajar las piernas estando sentado. Son cosas que ayudan mucho. Eso de fortalecerse sentado es un buen punto, sí. ¿Y qué pasa con el oxígeno durante el ejercicio? ¿Hay que usarlo? Es una pregunta crucial. Hay que preguntar al médico si se necesita usar oxígeno durante la actividad física. Y muy importante, ¿con qué flujo? ¿Cuántos litros por minuto? El objetivo normal, según indica la fuente, es mantener la saturación de oxígeno por encima del 90%. Esto se mide muy fácil con un aparatito que se llama oxímetro de pulso o pulsioxímetro, que se pone del dedo. Y desde luego, si se lo recomienden, apuntarse a un programa de rehabilitación pulmonar puede marcar una diferencia enorme. Bien, actividad adaptada, progresiva. Vale. ¿Qué otras áreas de autocuidado son importantes en casa? Bueno, la nutrición juega un papel. Recomiendan comer cantidades más pequeñas, pero más a menudo. La fuente sugiere unas 6 veces al día. Esto puede ayudar a respirar mejor, porque el estómago no está tan lleno y no presiona tanto el diafragma. También aconsejan no beber mucho líquido justo antes de comer o durante las comidas, por la misma razón. Es bueno preguntar al médico o a un dietista qué alimentos pueden dar más energía sin resultar pesados, ¿sabes? Y por supuesto, evitar cualquier cosa que pueda dañar más los pulmones. Esto es clave. Como el tabaco, por ejemplo. Imagino que eso es lo primero. Absolutamente prioritario. Si la persona fuma, dejarlo es esencial. No hay discusión. Y evitar totalmente el humo de otras personas, el tabaquismo pasivo, no permitir que nadie fume en casa. También conviene alejarse de olores fuertes, productos de limpieza, pinturas, perfumes intensos y de humos, como los de la cocina o las chimeneas si las hay. Otra cosa útil es practicar los ejercicios de respiración que les haya enseñado el fisioterapeuta o el médico. Ayudan mucho a controlar la respiración. Tomar la medicación exactamente como se lo han pautado, sin saltarse ninguna dosis. Y no hay que olvidar la salud emocional.
Es normal sentirse bajo de ánimo o con ansiedad con una enfermedad así. Hay que hablar con el equipo sanitario si esto pasa. Pedir ayuda. Otro aspecto muy importante es prevenir las infecciones, que pueden ser un problema gordo en estos casos. ¿Qué medidas se recomiendan? Sí, son varias medidas clave. Primero, las vacunas. La vacuna anual contra la gripe es fundamental todos los años. Y hay que consultar con el médico sobre la vacuna antineumocóxica, que protege de algunas neumonías, y también sobre la de la COVID-19 siguiendo las recomendaciones que haya en cada momento. Segundo, la higiene. Lavarse las manos muy a menudo con agua y jabón o usar gel hidroalcohólico, sobre todo después de ir al baño, antes de comer o después de tocar superficies en sitios públicos. Tercero, intentar evitar las aglomeraciones, sobre todo en sitios cerrados y en épocas de virus respiratorios, como en invierno. Y cuarto, ser prudentes con las visitas. Si alguien viene a casa y está resfriado, pues pedirle que use mascarilla o si es posible que mejor posponga la visita para otro momento. Todas esas son medidas preventivas muy lógicas y muy importantes. Y en cuanto a facilitar las tareas diarias en casa, para no agotarse tanto, ¿qué sugieren las fuentes? ¿Hay trucos? Sí, el principio básico aquí es conservar la energía. Ser estratégico, ¿no? Con cada movimiento. Dan ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, organizar la casa para tener a mano las cosas que se usan a diario sin tener que estirarse mucho o agacharse constantemente. Usar carritos con ruedas para mover cosas como la compra dentro de casa o la ropa para lavar. Emplear ayudas si se tienen, como un abrelatas eléctrico o el lavavajillas. Usar cacharros de cocina que pesen poco. Moverse de forma pausada, sin prisas, sin movimientos bruscos. Sentarse siempre que sea posible. Para cocinar se puede usar un taburete alto. Para vestirse, para asearse, quizá una silla en la ducha puede ayudar mucho. Intentar minimizar el subir y bajar escaleras. Si se puede organizar la vida en una planta, mejor. Aprender a pedir ayuda para las tareas que requieran más esfuerzo. No pasa moda por pedir ayuda. No intentar hacer demasiado en un solo día. Es mejor planificar y repartir las tareas. Tener el teléfono siempre a mano, por si acaso. Y un truco curioso que mencionan, después de la ducha, en vez de secarse frotando con energía que cansa, envolverse en la toalla y descansar un minuto. Y en general, buscar maneras de reducir el estrés del día a día. Son consejos muy prácticos, la verdad, muy centrados en esa economía de esfuerzo que decías. Y si la persona necesita oxígeno en casa, que a veces pasa, ¿qué precauciones son absolutamente indispensables? Aquí la seguridad es crítica. Hay puntos clave. El más importante, nunca cambiar el flujo de oxígeno, los litros por minuto, sin que lo indique el médico. Usarlo exactamente como está recetado. Tener siempre oxígeno de reserva, ya sea una botella extra o asegurarse de que el concentrador tiene baterías y se va la luz, tanto en casa como al salir. Guardar a mano, bien visible, el número de teléfono del proveedor de oxígeno, por si hay cualquier problema. Y, fundamental, aprender y seguir estrictamente las normas de seguridad para prevenir incendios. Nada de fumar cerca ni permitir que nadie fume, mantener el oxígeno alejado de llamas, de fuentes de calor como la cocina, estufas, y no usar productos inflamables como aerosoles o algunas cremas mientras está usando. Entendido. La seguridad con el oxígeno es primordial, no es ninguna broma. Cambiando un poco al tratamiento y al seguimiento, sobre todo pensando en la sarcoidosis, ¿qué nos dicen las fuentes? Mencionaste antes que no siempre se trata. Efectivamente, la sarcoidosis como tal no tiene cura, pero el objetivo del tratamiento es llevarla a la remisión, es decir, que la enfermedad esté inactiva, controlada. Y en algunos casos, sobre todo si es leve o si se trata de ese síndrome de Löfgren que comentamos, puede remitir sola con el tiempo, sin necesidad de medicamentos. Si sí que se necesita tratamiento, pues depende de los síntomas, de qué órganos estén afectados y de cuánto lo estén. Los medicamentos que más se usan son los antiinflamatorios, sobre todo los corticoides, para bajar la inflamación de los granulomas. A veces se necesitan otros fármacos que modulan la respuesta del sistema inmunitario. Y para el dolor de las articulaciones o los problemas de piel, pues hay tratamientos más específicos. ¿Y si la cosa se complica? ¿Si hay afectación grave? Claro, en casos graves, si hay una afectación importante del corazón, de los pulmones o de otros órganos vitales, pues puede necesitarse tratamientos más potentes. A veces se necesita oxigenoterapia, como veíamos en el alta de EPI en general, o rehabilitación pulmonar, e incluso, si hay arritmias graves, esos latidos irregulares peligrosos, pueden necesitarse dispositivos como un marcapasos o un desfibrilador implantable. En cualquier caso, lo que es vital es el seguimiento médico regular,
para controlar cómo va la enfermedad, llevar un estilo de vida lo más saludable posible y, muy importante, comunicar cualquier cambio o síntoma nuevo al médico. Y esa comunicación es clave, sí. Sobre todo si aparecen señales de alarma. ¿Cuándo hay que llamar al médico urgentemente? Tanto después del alta por EPI como en el seguimiento de la sarcoidosis. ¿Cuáles son esas banderas rojas? Hay signos que no se deben ignorar nunca. Según Medline Plus, hay que buscar atención médica sin ninguna demora si la respiración se vuelve de repente mucho más difícil, o muy rápida, o superficial, si la persona necesita inclinarse hacia adelante para poder respirar mejor, si la saturación de oxígeno baja del 90% de forma persistente, incluso usando el oxígeno como se lo han mandado, si le cuesta mucho hablar por la falta de aliento, si se ve que usa los músculos del cuello o los que están entre las costillas para respirar, eso se llama tiraje. Es un signo de esfuerzo. Si aparecen dolores de cabeza frecuentes que antes no tenía, si se siente mucho más somnoliento o confuso de lo normal, si hay fiebre, si al toser expulsa moco oscuro o con aspecto de pus, o si los dedos, las yemas de los dedos o los labios se ponen azulados, eso se llama cianosis y es un signo claro de falta de oxígeno. Tiraje, cianosis, son términos técnicos pero que indican claramente una dificultad respiratoria grave. Queda clarísimo que ante cualquiera de esas señales hay que actuar rápido. Bueno, recapitulando un poco todo lo que hemos explorado hoy, ¿cuál dirías que es el mensaje central? Pues yo diría que manejar una enfermedad pulmonar crónica como la EPI o la sarcoidosis, sobre todo después de haber estado ingresado, requiere un compromiso muy activo y multifacético por parte de la persona. No es solo tomarse las pastillas, implica adaptar la actividad física de forma segura, un autocuidado muy detallado, la nutrición, evitar tóxicos, prevenir infecciones, adaptar el entorno, la casa, para ahorrar energía y, fundamentalmente, estar muy atento a las señales que da el propio cuerpo para pedir ayuda a tiempo, sin esperar. Y es interesante también cómo, en el caso concreto de la sarcoidosis, vemos esa interacción tan clara entre una respuesta del sistema inmunitario, que está alterada, y las necesidades prácticas del día a día que surgen cuando la función pulmonar está afectada, ¿no? Exacto. Subraya que el enfoque tiene que ser muy personalizado, con un seguimiento continuo y un plan que integre lo puramente médico con la rehabilitación, la educación del paciente y de la familia y el apoyo emocional. Todo eso junto es lo que ayuda a mantener la mejor calidad de vida posible. Y para terminar, me surge una reflexión, a partir de lo que comentabas sobre la sarcoidosis y sus posibles causas. Si se sospecha que factores del ambiente como los mohos o ciertos insecticidas podrían, digamos, desencadenar esa respuesta inmunitaria anómala en personas que ya tienen una predisposición, ¿podría una mayor conciencia y un mayor control de nuestro entorno más inmediato, la calidad del aire que respiramos en casa o en el trabajo, la exposición a químicos, tener un papel no solo en la sarcoidosis, sino quizás en la prevención o en el manejo de otros problemas pulmonares de una forma más amplia? Es algo, bueno, en lo que pensar, ¿no? Con esta reflexión finalizamos nuestro análisis de hoy, basado en la información de Medline Plus. Esperamos que haya sido de utilidad. Hasta la próxima exploración.